En cuestión de segundos, el mundo de Salvador Cabañas cambió para siempre. El brillante delantero paraguayo, quien alguna vez brilló en la cúspide del éxito con el Club América y la selección de Paraguay, vio su vida tomar un rumbo inesperado tras una tragedia que lo marcaría de por vida. Aquella noche del 25 de enero de 2010, un grave incidente en un club nocturno de Ciudad de México puso en jaque su existencia. Sin embargo, quizá lo más doloroso no fue la herida física, sino la soledad que sintió al verse traicionado por quien más amaba. ¿Qué ha sido de Salvador Cabañas desde aquel fatídico día? ¿Cómo logró reconstruirse tras tocar fondo? Acompáñame a recorrer esta historia de lucha y resiliencia. Nacido el 5 de agosto de 1980 en Itá, Paraguay, Salvador soñaba desde pequeño con un destino grande. Su aventura en el fútbol comenzó oficialmente el 12 de octubre de 1998, inaugurando una carrera que estaría plagada de glorias y de desafíos inimaginables. Desde muy niño, Salvador vivió con una pelota pegada a los pies. A los 5 años ya defendía el arco de un equipo local, dejando claro que el balón sería su compañero de vida. Un episodio en particular marcó su infancia. Un entrenador, convencido de que aún no estaba listo, le sugirió que regresara en unos años. Pero Salvador, con una determinación a prueba de todo, apareció al día siguiente decidido a demostrar que su sueño no era negociable. Y así fue. Trabajó sin descanso, ganó su lugar en el equipo y, en un partido amistoso crucial, cuando su equipo perdía, aprovechó la oportunidad saliendo del banquillo. Marcó 2 goles relámpago que cambiarían su destino para siempre. Desde ese momento, nunca más miró hacia atrás. De 1998 a 2014, su nombre resonó con fuerza en cada estadio donde jugó. Con apenas 13 años debutó en la primera división paraguaya, con el Club 12 de Octubre, actuando como lateral izquierdo. Su talento lo llevó al Guaraní en 1999, aunque regresó brevemente a su club de origen en 2001. Poco después, cruzó fronteras para defender al Audax Italiano de Chile, luciendo la camiseta número 10. A pesar de las limitaciones presupuestarias del club chileno, Cabañas no dudó en aceptar el reto. Su talento brilló en el torneo Apertura de 2003, donde anotó 18 goles y se coronó como el máximo artillero de la primera división chilena. Ese mismo año, dio el salto a México, donde empezó a escribir uno de los capítulos más intensos de su carrera. En 2004, bajo la dirección del técnico Didi Pereira, Cabañas encontró su mejor versión, aunque un error defensivo en un partido clave ante Cruz Azul dejó un sabor amargo. Su reputación como uno de los extranjeros más destacados del fútbol mexicano ya estaba sellada. Su instinto goleador, su capacidad de jugar fuera del área y su liderazgo natural lo convirtieron en un ícono. Durante la Clausura 2006, compartió el título de goleador con Sebastián Abreu, sumando 11 goles, más otros 3 en la misma campaña. Su legado con los Jaguares de Chiapas fue histórico. Superó los 50 goles y se convirtió en su máximo anotador. En 2006, el Club América se hizo con sus servicios. La adaptación no fue sencilla. El equipo, pese a contar con figuras como Cuauhtémoc Blanco, Nelson Cuevas, Claudio López y Matías Buoso, no lograba consolidarse. Pero tras la salida de Blanco, Cabañas asumió el liderazgo natural del plantel junto al arquero Guillermo Ochoa. Su consistencia lo llevó a ser el máximo goleador de la Copa Libertadores en 2007 y 2008. Recordaba con orgullo aquellos días en América, donde cumplió el sueño de jugar al lado de los ídolos que tanto admiraba. Alcanzó su mejor promedio goleador, 0,61 goles por partido, muy por encima de sus registros anteriores. El 18 de enero de 2009, en el arranque del torneo Clausura contra Santos Laguna, Cabañas firmó un hito más. Anotó 2 goles que lo llevaron a superar la marca de 100 goles en el fútbol mexicano. Era exactamente lo que América necesitaba, un símbolo de entrega, coraje y talento puro. Así,
Salvador Cabañas escribió una historia que, aunque marcada por el dolor, sigue siendo fuente de inspiración para quienes creen que ningún golpe, por duro que sea, puede apagar la luz de un verdadero guerrero. Durante su paso por el Club América, Salvador Cabañas dejó una huella imborrable. Disputó 160 partidos, anotó 98 goles y entregó 16 asistencias, consolidándose como uno de los grandes referentes del equipo. Fue pieza clave en la conquista del torneo Interliga 2008, donde América venció a Cruz Azul en una dramática tanda de penales. Cabañas, junto a Alejandro Argüello, terminó como el máximo goleador de ese certamen, con 3 anotaciones cada uno. Recordando su etapa en el club, Salvador habla con especial cariño de las amistades que forjó, en especial con figuras como Federico Insúa y Cuauhtémoc Blanco, a quienes admiraba tanto por su talento como por su pasión en cada entrenamiento. Cuando llegó al América, le asignaron el dorsal número 9, ya que el legendario número 10 pertenecía al capitán Blanco. Sin embargo, en menos de 6 meses, Cabañas ya había igualado y superado algunos de los logros de su ídolo, un hecho que a Blanco le había llevado más tiempo alcanzar. En una emotiva entrevista con la emisora monumental 1080 de Paraguay, Cabañas recordó aquellos días con gratitud. Me llevaba bien con Tony, con Memo, con Gringo, con la mayoría de los jugadores. Me recibieron con los brazos abiertos, compartió. Pero el 25 de enero de 2010, todo cambiaría. Esa fecha marcó no solo el final de su carrera profesional, sino también un profundo giro en su destino personal. Aquella madrugada, mientras disfrutaba de su tiempo libre en un bar de Ciudad de México, Salvador fue víctima de un ataque que hasta hoy permanece rodeado de interrogantes. Todo ocurrió de forma repentina. Antes del incidente, Cabañas compartía mesa con su esposa y su cuñado. Sin embargo, al notar su ausencia prolongada, decidieron buscarlo. Su preocupación creció al ser detenidos en su camino al baño por los empleados del lugar. El ambiente se tornaba cada vez más extraño. Insistieron, buscaron respuestas, pero solo encontraron evasivas. Finalmente, tras derribar la puerta, se toparon con una escena angustiante. Los rescatistas ya estaban allí, y Salvador era trasladado de urgencia a una camilla. Su esposa, desesperada, lo acompañó en la ambulancia, donde los médicos fueron claros. La situación era crítica, y las esperanzas eran mínimas. Durante el trayecto y ya en el hospital, Salvador apenas se aferraba a la vida. Los doctores trabajaron sin descanso, conscientes de que cada segundo era crucial. Aunque su cuerpo comenzaba a apagarse, algo extraordinario ocurrió en su interior. Cabañas relató más tarde que, en ese límite entre la vida y la muerte, experimentó una visión única. Me vi caminando en un lugar lleno de plantas. Seguí caminando hasta que encontré a Dios, recordó emocionado. En medio de esa experiencia también se reencontró con su abuela, quien con dulzura le preguntó: ¿Qué haces aquí, hijo? Aquellas palabras, llenas de amor, fueron el primer indicio de que su tiempo aún no había terminado. Más adelante en su visión, Salvador describió cómo Dios tocó su frente, justo donde había recibido el disparo, y apoyó suavemente su mano en su hombro izquierdo. Fue entonces cuando sentí que debía volver, confesó. Contra todo pronóstico, Salvador Cabañas comenzó a recuperarse. Aquella fuerza invisible que lo había sostenido en sus momentos más oscuros, ahora lo impulsaba hacia una nueva oportunidad. Sentía que había regresado con un propósito: ayudar a quienes más lo necesitaban. Tras una delicada cirugía y días en coma, su estado evolucionó lentamente. Los médicos, aunque cautelosos, comenzaron a ver señales de esperanza. Su familia, aferrada a la fe, nunca dejó de creer que un milagro era posible. Y así fue como Salvador Cabañas, el guerrero del fútbol paraguayo, venció a la muerte y se reinventó, llevando consigo la luz de una segunda oportunidad. A pesar de la gravedad de su estado, Salvador Cabañas, desde su cama de hospital,
encontró fuerzas para pronunciar unas palabras que llenaron de esperanza a su familia. Con voz débil pero firme, les dijo en su querido guaraní: «No me voy a morir. No se preocupen. Voy a estar bien». Ese pequeño gesto, acompañado de una leve sonrisa y un pulgar en alto, fue el bálsamo que su familia necesitaba para no perder la fe. Contra todo pronóstico médico, Salvador mostraba señales claras de que un milagro estaba en marcha. En términos futbolísticos, Cabañas había anotado el gol más importante de su vida justo cuando parecía que toda esperanza se había perdido. Cuando le preguntaron si era feliz, respondió con esa humildad que siempre lo caracterizó: «Sí, muy feliz de estar vivo, y casi completamente recuperado. Muy pronto volveré al campo». Solo 23 días después del ataque, Salvador salió de la unidad de cuidados intensivos. Su recuperación fue descrita por muchos como algo milagroso. El 2 de marzo, apenas 36 días después del incidente, fue dado de alta oficialmente. Su rehabilitación continuó en una clínica en Buenos Aires, donde permaneció hasta mediados de septiembre, y tras regresar a Paraguay, fue dado de alta de manera definitiva. Aunque volvió al fútbol en 2012, su participación fue limitada. Defendió los colores del 12 de octubre y luego del General Caballero, ambos clubes de la segunda división paraguaya. En 2014 jugó algunos partidos oficiales con el Tanabe Sport Club, un equipo de cuarta división en Brasil. Pero su cuerpo ya no era el mismo, y el 29 de mayo de ese año, Salvador anunció su retiro definitivo del fútbol. Aquel doloroso y transformador incidente no lo quebró. Al contrario, Salvador salió más fuerte, dedicándose por completo a su recuperación física, a reconstruir su vida y su fuerza interior. Cuando le preguntaron qué podía hacer ahora, respondió sonriendo: «Ahora puedo patear casi todas las pelotas de nuevo». Sin rencores, sin odio en su voz, Salvador reflexionó: «No me arrepiento de haber ido a ese restaurante, ni de lo que pasó. Pensé que todo había terminado, pero perdoné. Y aquí estamos. Seguimos adelante». Mientras trabajaba para rehacer su vida, Salvador enfrentó otro desafío: perder casi todo lo que había construido. Para sobrevivir, se asoció con sus padres y juntos abrieron una panadería. Gracias a homenajes y eventos deportivos, logró generar ingresos adicionales. Además, usó parte de sus ganancias para construir una casa para sus padres, asegurándose de que nunca les faltara nada. «Mi trabajo, mi dinero, todo fue por ellos», confesó en su momento. Se estima que Salvador había acumulado una fortuna de alrededor de $20 millones. Sin embargo, tras su divorcio de María Lorgia Alonso, perdió casi todo. Aún así, Salvador no se rindió. Confiaba en que su abogado estaba trabajando para recuperar su patrimonio. «Está recuperando todo poco a poco. Todo volverá a mí con el tiempo», explicó. Sobre su casa en Paraguay, fue tajante: «Esa casa es mía. Nadie puede quitármela». Pero la historia no terminó allí. Un informe del canal mexicano Badabun reveló que su exesposa, María Lorgia Alonso, supuestamente lo traicionó junto con su abogado en un esquema que lo dejó prácticamente en la ruina. El periodista Cristian Vázquez señaló que, después del atentado, las aspiraciones de Alonso de llevar una vida de lujos se desmoronaron y hoy, irónicamente, trabaja como cambista en Paraguay, lejos del mundo de glamour que alguna vez soñó. Según el mismo informe, no solo perdió el dinero de Salvador, sino que también lo habría traicionado sentimentalmente. Cuando se le preguntó a Salvador sobre esta traición, simplemente dijo: «No tengo problema con eso. Puedo tener relaciones». Y ante preguntas más profundas, eligió el silencio, dejando todo a la interpretación. Hoy, mientras su exesposa vive lejos del lujo, Salvador sigue adelante, firme, sereno, recordando su propio camino lleno de batallas y resiliencia. El 25 de enero de 2010 marcó un antes y un después en la vida de Salvador Cabañas.
Aquel brutal ataque no solo cambió su destino, sino también el de quienes lo rodeaban, incluyendo a su familia. Tras perder contacto frecuente con sus hijos, Salvador describió esos días como los más difíciles de su vida. El año que perdí a mi familia, especialmente a mis hijos, fue el más duro. Ahora los veo muy poco. Pero incluso en medio de tantas pérdidas, Salvador encontró un nuevo propósito. En 2018 regresó a México y, con una renovada pasión, fundó escuelas de fútbol y colaboró con caficultores en Chiapas. Desde su propia experiencia, entendía que la ayuda verdadera no era el dinero, sino la presencia, la palabra y el apoyo. No se trata de ayudar con dinero, sino de estar, de hablar con ellos, de ofrecer apoyo como puedas. Así es Salvador Cabañas, un hombre que, contra toda adversidad, eligió el camino del perdón, de la reconstrucción y de la esperanza. Tras una semana en coma, Salvador Cabañas inició una dolorosa batalla, no solo para recuperar su salud, sino también para reconstruir su vida financiera. Mientras luchaba por volver a caminar, hablar y soñar, en el fondo otro combate se libraba. Su exesposa, su abogado y hasta su representante, a quien alguna vez llamó compadre, se vieron envueltos en una disputa multimillonaria sobre sus bienes. Durante 4 largos meses, Cabañas peleó por recuperar el control de su vida y de su destino. Gracias a su fe inquebrantable, su fuerte personalidad y el apoyo incondicional de quienes siempre lo admiraron, en especial los leales fanáticos del Club América, Salvador logró resurgir. Paso a paso, reconstruyó su camino hasta reencontrarse con el mundo del fútbol, su más grande amor. En medio de todo este proceso, María Lorgia, su expareja, rompió el silencio. En una entrevista reveló que tras el accidente, Salvador sufrió secuelas graves que lo obligaron a someterse a una intensa rehabilitación. María Lorgia afirmó que contrató al abogado Óscar Germán Latorre para intentar que José María González, su representante de entonces, asumiera responsabilidades económicas. Explicó que el dinero entregado por el Club América a Salvador se destinó a múltiples gastos: el tratamiento médico, las facturas de rehabilitación deportiva, la reconstrucción de la panadería familiar en Itauguá, y hasta el pago de impuestos en México, necesarios para que Cabañas pudiera salir del país. Sin embargo, Lorgia no se quedó ahí. Acusó abiertamente a Amancio Rojas, cuñado de Salvador, de manipular y controlar al futbolista en su estado más vulnerable. Entre lágrimas, confesó su dolor por la separación de su familia, asegurando que su único deseo era recuperar al Salvador de antes, al padre de sus hijos. Por su parte, González, su ex representante, negó toda implicación en los problemas financieros. Aclaró que solo había gestionado el contrato del futbolista, valorado en poco más de $500,000, y que las grandes sumas de dinero se emplearon para pagar honorarios legales en España, México y Paraguay. Más allá de las disputas y controversias, los efectos físicos en Salvador fueron permanentes. En una entrevista con BLV Sports, Cabañas confesó: «Perdí muchas cosas, pero lo más importante que perdí fue mi vista, la visión de mi lado izquierdo». Y añadió con serenidad: «Eso es lo que más me cuesta ahora, pero sigo jugando al fútbol. Lo importante es que estoy vivo y presente». Reflexionando sobre su nueva vida, Salvador reconoció que, aunque tuvo que alejarse de las canchas, está profundamente agradecido. «Estoy completamente recuperado. Eso es lo que más me importa. Soy feliz con mi familia, con mi vida». También destacó el apoyo invaluable de quienes nunca lo abandonaron. «Me cuidaron increíblemente. No solo mi cuñado, sino mi madre, y todos los que estuvieron conmigo sufriendo a mi lado». Con humildad, Cabañas admite que se arrepiente de aquella fatídica noche. «Me arrepiento de haber estado en ese lugar. Un futbolista profesional no debería encontrarse en situaciones así. Si quieres jugar fútbol, enfócate en eso». Un consejo cargado de experiencia y cicatrices que hoy comparte con las nuevas generaciones. Ya con 44 años, en 2023,
Salvador regresó a Ciudad de México. Volvió a las instalaciones del Club América, el club que marcó su carrera. En un emotivo video difundido por el propio equipo, fue recibido calurosamente por jugadores y cuerpo técnico, incluido el entrenador Fernando Ortiz y la estrella Miguel Layún. Con una gran sonrisa, Salvador expresó su emoción. Es un placer estar aquí. Los he estado viendo entrenar por mucho tiempo, y es increíble compartir este momento con ustedes. Así, entre recuerdos y nuevas sonrisas, Salvador Cabañas demuestra que las verdaderas leyendas no se miden solo en goles, sino en la fuerza de su espíritu para levantarse, una y otra vez. A pesar de todas las dificultades que enfrentó, la historia de Salvador Cabañas es un poderoso testimonio de resiliencia y esperanza. Una prueba viva de que, sin importar cuán oscura se vuelva la vida, siempre existe espacio para un nuevo comienzo, para encontrar la felicidad en las cosas más simples. Estoy presente. Lo importante es que estoy vivo y estoy aquí, reflexiona Salvador, abrazando con sabiduría la nueva perspectiva que solo la lucha y la recuperación pueden ofrecer. Tras su retiro de las canchas, Cabañas fue visto en varias fotos trabajando en una panadería en Paraguay. Rápidamente, la prensa y muchos fanáticos especularon que el exfutbolista vivía en condiciones precarias. Pero la verdad era muy distinta. En 2021, durante una entrevista con el Escorpión Dorado, Cabañas aclaró la situación. Lo que no me gustó fue que salió que yo estaba trabajando en una panadería y que era muy pobre. Eso es una mentira. Abrí la panadería para mis padres, para que pudieran tener su propio negocio y vivir tranquilos. Tengo muchas cosas que generan dinero, un complejo deportivo, terrenos que estoy alquilando. La gente dice que me va mal, pero eso no es cierto. Después de todo lo que había vivido, Salvador entendió que necesitaba encontrar un nuevo propósito. Reflexionando sobre su recuperación, compartió. Después de todo lo que pasó, una vez que me recuperé, quise empezar a hacer algo diferente. Ahora me va bien, y eso es lo más importante. Trato de motivar a los jóvenes a no frustrarse, a seguir luchando. Eso es lo que realmente importa. En 2011, solo un año después del ataque, Cabañas jugó un emotivo partido homenaje con el Club América. Sin embargo, el apoyo del club no se mantuvo en el tiempo. Mientras las Águilas aseguraban haber cumplido con su contrato, Salvador aprendió a valerse por sí mismo. Hoy, encontró una nueva fuente de ingresos a través de conferencias motivacionales, compartiendo su historia de superación con jóvenes de todo el continente. Pero su verdadera victoria no fue solo física. También encontró la paz interior. Respecto a su agresor, Valderas Garza, capturado un año después del ataque, Cabañas sorprendió a todos con su perdón. Siempre lo diré, si alguna vez lo encuentro frente a mí, le diré que lo perdono. Con serenidad, agradece cada día que le fue regalado. Hay una razón por la que sigo vivo. Siempre estaré agradecido al Ser Supremo y a las personas que me apoyaron. Estoy muy bien, estoy en paz. Me dieron otra oportunidad. Aunque su carrera se truncó justo en el auge de su talento, cuando estaba a punto de jugar un mundial y de emigrar al fútbol europeo. Salvador ha aprendido que el dolor y la pérdida también pueden ser maestros. Hoy, la clave para él es simple. Vivir cada día al máximo y compartir su mensaje de perseverancia con el mundo.